Buen día, hermano, les habla Marco Romero. Les bendigo en el nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema el cual denominé amando al prójimo. En principio vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por el máximo acto de amor demostrado para con la humanidad, que fue la entrega de tu Hijo para perdón de pecado y vida eterna. Por ese amor derramado en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la iglesia y los que comparten las buenas nuevas de salvación. Te damos gracias porque envías ángeles para que nos guarden durante nuestro camino y nos lleven en sus manos. Te damos gracias porque eres fiel y verdadero. Te damos gracias porque nos provees, nos sanas y nos haces libres. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, en especial cuando no amamos al prójimo. Te pido que tu Santo Espíritu sea el que ponga palabras en mi boca y lleve el control y la dirección de esta enseñanza. Me lleve a toda verdad y me recuerde todas las cosas dichas por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, hermanos, tal como les comenté, el tema es un tema bien interesante, el cual es amar al prójimo, el mandato que debemos de acatar, de amar al prójimo. El significado de amor, según la Real Academia Española, es sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Significado de prójimo, según la Real Academia Española, viene del latín próximos, hombre respecto de otro, considerados bajo el concepto de la solidaridad humana. El amar al prójimo forma parte de los dos mandamientos que resumen toda la palabra, toda la ley, y lo cual es aseverado en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Asimismo, como resumen toda la ley, son los de mayor jerarquía, o sea, son los mayores mandamientos. Lo dice Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Amar al prójimo constituye no ocasionarle un agravio a este. Veamos Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estamos llamados a vivir en amor, y es la forma en que podemos conocer a Dios, porque Dios es amor. La palabra dice que quien no vive en amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. La pregunta es: ¿quién es el verdadero prójimo? Y aquí Jesús nos lo responde en Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el próximo del cual cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El buen prójimo es la historia del buen samaritano. De cara a la palabra, el prójimo, el que actuó de la manera correcta, fue quien le tendió la mano a esta persona que fue lesionada, pues fue atacada por estos ladrones. La palabra también nos demanda que debemos de proveer al prójimo cuando éste se encuentra en necesidad. El prójimo viene a ser toda la creación, todo el que esté a tu lado.
Recordemos que nosotros, cuando Dios no nacemos, somos creación de Dios, y después cuando le recibimos es que pasamos a ser hijos de Dios. De creación pasamos a ser hijos de Dios. Aquí el prójimo conforma a cualquiera de estos dos. Aquí dice Proverbios 3:28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No debes hablar mal de tu prójimo. Bueno, el hablar mal es pecado, obviamente, ¿no? Las palabras, como les he hablado, ¿no? Que son documentos legales en el ámbito espiritual. Tienen incidencia, impacto en el ámbito espiritual cada palabra que sale del hombre. La palabra lo repite, ¿no? Que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y también te señala que de toda palabra ociosa daremos cuenta el día del juicio, que por nuestras palabras seremos justificados y seremos condenados. Debemos ser muy cuidadosos porque la vida del hombre va a depender de la palabra, porque en ella hay poder, poder para construir o poder para destruir, poder para vida o poder para muerte. Entonces aquí vemos el hablar mal del prójimo puede ser de algo que sea cierto, un problema que tenga un defecto que tenga un hermano. La palabra dice en esos casos que veamos la viga que está en nuestro ojo antes de ver la paja que tiene el prójimo. Pero en este caso es declarar un falso testimonio. Es allí una declaración aún peor, ¿no? Un falso testimonio es con la finalidad de perjudicar a alguien, en algo que está fundamentado en una mentira, algo cuya finalidad es perjudicar a una persona. Ahí yo creo que el pecado tiene mayor impacto, ¿no? Proverbios 25:18 dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Ahí la finalidad es de destrucción. Ambas lo son, pero cuando estás hablando algo de que no es correcto, ya hay una intencionalidad mayor. La envidia de tu prójimo no es agradable a Dios. Salomón lo dijo en Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Yo me acuerdo de un escritor de libros tributarios que me inspiró a mí mucho en mis primeros años como profesional, que escribió una frase en su libro, la cual decía, en uno de sus libros, señor que ya partió con el Señor, y decía, si sientes envidia, elimínala alcanzando el objetivo productor del perverso sentimiento. Si tú ves los éxitos de las demás personas, simplemente imítalos y ya está. Y así eliminas ese sentimiento tan funesto, tan nefasto. El adulterio es un pecado contra Dios y contra el prójimo. Bueno, definitivamente un pecado contra Dios porque es un pecado contra el templo. La palabra dice que quien atenta contra el templo, el cual es de Dios, el cual no es vuestro, Dios le destruye a él. Porque el cuerpo no nos pertenece, bueno, nada nos pertenece. Y la palabra dice en Ezequiel 18:6, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. El llamado es a compartir la verdad con el prójimo. Sabemos que la verdad es Cristo, la única verdad absoluta. Como dicen por ahí, que dicen que no hay una verdad absoluta, que hay una verdad relativa. No, la verdad absoluta es Cristo. Estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, y juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Sabemos que lo contrario a la verdad es la mentira, y la mentira es la forma como se caracteriza el que ya está vencido. Jesús le llamó el que ya está vencido el innombrable padre de mentira. De hecho, una forma por medio de la cual nos podemos defender con la armadura de Dios que Dios nos regala, que están establecidas en Efesios 6, es el cinturón de la verdad. Como que dice, los lomos de la justicia y el cinturón de la verdad, o la coraza de la verdad, o la coraza de justicia y los lomos de la verdad. El que vive en verdad tiene parte de esa armadura para los días malos. ¿Y cuál es esa verdad que debemos compartir? Bueno, la Sagrada Escritura, el Evangelio.
tal como lo señala Marcos 16:15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda la creación. El que vive en amor le será cubierta multitud de pecados. Cuando se define el amor en Corintios 13, al final te dice el pasaje que estará en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. El pasaje te habla de que puedes hacer buenas obras, puedes tener fe, puedes tener sacrificio, pero si no tienes amor, todo esto no tiene eficacia. Puedes tener mucha fe, pero si esa fe no está fundamentada en obras, esa fe es una fe muerta, como lo dice Santiago. Aquí 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Me recuerdo otro pasaje que nos lleva a esa cobertura de multitud de pecados, es contribuir en que alguien que se haya apartado se reconcilie con el Señor. El ser partícipe en esa poderosa obra te conlleva una cobertura de multitud de pecados, porque pecados tenemos de más. Uno de los máximos ejemplos demostrados de amor por un hombre en la tierra, adicional al de nuestro Señor Jesucristo, que fue el máximo acto de amor, fue el declarado, o el manifestado, o el sentido, pues, por Esteban antes de morir. Recuerden que Esteban dio una gran declaración, una declaración que resume casi desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos actuales. Y él fue apedreado y fue muerto. En Hechos 7:60 él declaró, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Algo parecido dijo Jesús, ¿no? No le tengas en cuenta los pecados, porque no saben lo que hacen. Mucha ignorancia, hermano, mucho desconocimiento, mucha autosuficiencia, mucha altivez de corazón. A mí me impacta porque yo soy un predicador, si se quiere, por decirlo de una manera, callejero. Estoy en las calles compartiendo la palabra, primero por obediencia, en segundo término por amor al prójimo, y no queriendo persuadir a nadie de acuerdo a una doctrina que se incline a esto, porque la verdad, quien nos lleva a la verdad es el Espíritu Santo, el que convence es el Espíritu Santo. No son mis palabras, sino el Espíritu Santo que mora en mí, que mora en las personas. Y a mí me da tanto pesar ver cómo hay autosuficiencia en las personas. Una vez leí una anécdota de que cuando tenía eficacia la predicación, y decía, o cuando las personas prestan atención o cuando las personas te rechazan. Ahí es donde se ve que estás predicando el Evangelio. Y lo segundo, que es algo que es una profecía, ¿no? Pues que a lo bueno lo verán malo, a lo malo bueno, que lo espiritual lo verán como locura. Se ve con mucha regularidad. Y todo es producto del orgullo, la altivez. El hombre se cree con la capacidad y la disposición de solucionar todos los problemas, de todas las cosas, lo cual, sin hablar mucho del tema, no lo es, porque las evidencias hablan por sí solos. Sin Jesús estamos perdidos. La palabra dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en vosotros daré frutos, porque separado de Jesús nada podéis hacer. Podemos hacer algunas cosas con nuestras fuerzas, pero esas serán limitadas. Perdemos el privilegio de lo ilimitado, de lo sobrenatural, por la altivez. Fíjense aquí este último punto, debemos amar a nuestros enemigos, y es poderoso. Jesús le dijo en Mateo 5, la antigua ley decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora yo les digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es un requisito para ser hijo de Dios adicional, además de recibirle, amar al que te aborrece, amar a los enemigos, porque no tiene recompensa, dice más adelante Jesús, si amas a los que te aman. Claro, Pablo dice más adelante que hay que evitar a algunas personas, que algunas personas son tóxicas, que algunas personas ni siquiera nos tenemos que sentar en la mesa, pero no estamos llamados a aborrecerles. El que aborrece al prójimo, al hermano, es homicida, dice la palabra. Debemos estar presentes en esos momentos con ese tipo de personas y en algún momento darle una palabra de amor. A lo mejor no podemos coincidir con ellos, ni podemos compartir en todo tiempo con ellos, pero de nosotros no debe emanar un sentimiento de odio. Bueno, los dejo, hermanos, y los bendigo en el glorioso y poderoso nombre de Jesús.